Quiero que en casa abran su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a estudiar desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Y esta noche nosotros vamos a continuar, vamos a reforzar el tema de la verdad. Y recuerde usted, estamos en una serie de enseñanzas Dios versus el mundo. Por lo tanto, nosotros necesitamos confrontar lo que nos dice el mundo con la realidad de la palabra de Dios, con Dios mismo. Es muy importante hacer esto porque recuerde que el versículo central que tenemos es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Muy bien, nosotros no tenemos que vivir conforme a este mundo, nosotros no tenemos que vivir conforme a las cosas que suceden en estos tiempos, en estos momentos, nada de eso. Nosotros tenemos que vivir es de acuerdo y a la luz de la palabra de Dios. Pero para eso es necesario entonces hacer un proceso aquí como de reajuste. Ahorita dentro de poco yo tengo que hacer la revisión técnico-mecánica de mi carro y entonces lo que hacen allá, usted sabe, es pasar los carros, perdón, pasan los carros por una serie de escáneres de máquinas, etcétera, computadoras que hacen unos análisis, que si está bien de frenos, que si está bien de luces, de electricidad, que si está bien de llantas, bueno, una cantidad de cosas más, les revisan los gases, etcétera, etcétera, y todo eso es para asegurar y garantizar que el carro sí puede andar. Esa revisión tecnomecánica en algunas ocasiones exige que uno tenga que hacer algunos ajustes en el carro porque falta, mire, vaya por favor, ajustele esto, vaya, hágale aquello. Bueno, nosotros tenemos que pasar por una revisión técnico-mecánica como cristianos muy seguido, muchas veces. ¿Y qué es lo que tiene que pasar por eso? Nuestra mente tiene que ser confrontada con las cosas que dice la palabra de Dios y ver si estamos creyendo, viviendo y actuando como debe ser. Esa es la tarea que nosotros hemos decidido como Bendición Abundante, como iglesia. Yo como pastor de la iglesia he decidido que, y creo muy importante que, hombre, tenemos que abrir nuestros ojos a lo que sucede, abrir nuestros ojos a las cosas que se dan en este mundo. Por eso entonces hablamos de la verdad. ¿Qué es la verdad y cómo el mundo nos presenta una verdad? Y hoy quiero complementar ese tema. Y ¿sabe? Las verdades morales, yo hablé de esto el domingo, pero quiero reforzar mucho esto. Las verdades morales son las que más sufren ataques hoy día. Las verdades de la ley, las verdades científicas, las verdades de la ley, las verdades científicas, las verdades de la ciencia son tenidas como leyes y esas no son puestas en tela de juicio, sino que más bien son creídas. Cuando digo puestas en tela de juicio no es que nadie dude, por ejemplo, que exista la ley de la gravedad, pero sí hay investigación para avanzar y lograr entenderla. Eso es lo que estoy queriendo decir. Nadie pone en duda de eso. Yo daba un ejemplo el domingo y es que nadie pone en duda que 2 más 2 sea 4. No, sabemos que 2 más 2 es 4. Nunca puede ser ni 5 ni 3 bajo ninguna circunstancia. Entendemos que eso es una verdad, pero las verdades éticas, las verdades que afectan a nuestra conducta son las que más sufren ataques. ¿Sabe? La manera en que el mundo hace esto es quitar, eliminar a Dios, eliminar que hayan valores morales absolutos, y si lo logra, toda la manera en que ellos actúan es fácil de justificar, pues ya no hay un Dios, ya no hay algo que me culpe, y eso es el procedimiento que ha seguido el mundo. Nuestro tiempo, la época que nos ha tocado vivir, está caracterizada por algo que es el posmodernismo, y el posmodernismo tiene una ética particular, y es la ética, es un relativismo, la ética relativa, un relativismo moral, un relativismo, una moral subjetiva. Otros le han llamado a eso una moral líquida, en donde todo se amolda o se ajusta a las espacios o lugares o contenedores donde esté. Y lo cierto del caso es que, para que usted logre comprender aquello que yo le quiero enseñar esta noche, y sobre todo que seamos tocados en nuestros corazones, porque yo quiero que seas consciente, vivimos en este mundo, y aunque nosotros no creamos que hayan verdades relativas, sino que hay verdades absolutas y Dios es la verdad por excelencia, aún así a veces nuestra conducta y nuestra manera de actuar lo da por sentado y lo da por hecho, no porque lo confesemos, sino porque nuestra práctica habitual lo hace. Cuando nosotros hablamos de relativismo moral, estamos diciendo que las personas que viven bajo estos supuestos o bajo esta manera están confundiendo la ética, los absolutos,
Y el cómo debe ser con la moralidad, y la moralidad debe ser entendida como la práctica, ¿sí? Como los hábitos de una persona, como la forma en que hace, se comporta. Hoy día para nosotros, y eso es algo interesante, se confunde la palabra ética y moral, son confundidas. Esos son como sinónimos cuando resulta que no, la ética es el cómo debe ser, mientras que la moral es cómo yo hago las cosas. Una cosa es lo que debe ser, como debiera ser, y otra cosa es como yo hago las cosas. Bueno, en la posmodernidad, en esta relatividad moral, se confunden esos dos términos y como resultado tenemos entonces que la moralidad es lo que exige y lo que decide todo. Ya no hay un cómo debe ser, ya no hay un absoluto que exija al hombre cómo comportarse, sino que por consenso, por estadísticas, por prácticas, por tradiciones o por cultura, se define qué es lo bueno y qué es lo malo. En esta época usted puede escuchar conceptos o palabras como para ti es malo, pero para mí es bueno, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a profundizar un poco de esto, pero yo quiero que pienses en esto. Hace poco escuchaba algo y para hacer una ilustración al respecto de lo que estoy hablando y que comprendamos qué es esto, el mundo, lo que nos está vendiendo. Recuerde que estamos Dios versus el mundo, así que me interesa que usted comprenda cómo es que piensa el mundo. Entonces, cuando decíamos que la moralidad son las prácticas que habituales, normales, que ya se vuelven éticas, entonces resulta que me decía alguien que era muy normal que las personas que quedaban elegidas en puestos gubernamentales, etcétera, por cada contrato cobraran un porcentaje. Yo no recuerdo si era 5% o 10%, y entonces eso era por ley. Yo le pregunté, pero eso no está bien. Y él decía, pero pues es que eso ya todo el mundo lo sabe, así que eso ya es normal. Por lo tanto, eso se ha vuelto en una conducta que no es criminal. Imagínese. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que si usted va a contratar con algo en un pueblo o en el estado, le van a exigir a usted que dé un 10% si quiere ser elegido, y ese 10% hace que haya un sobrecosto. Por eso las cosas que compra el gobierno generalmente son más caras, etcétera, etcétera. Y uno queda sorprendido, y supuestamente me decía la persona que contaba esto, eso es verdad, así es, porque mi familiar fue alcalde de no sé qué, si sé cuánto, y uno queda sorprendido que hoy algo que no es normal sea lo normal, que algo que no es correcto, que para que usted pueda trabajar le exijan una coima, le exijan un soborno, porque eso es un soborno, y eso es lo normal, esa es la ética. Y ya tanto los que están en los puestos altos lo exigen, como los que están en los exigiendo el puesto o quieren contratar, ya lo hacen normal y no lo ven como algo que sea erróneo. Esa es la relatividad moral a la cual estamos sujetos nosotros hoy día. Ahora, tú y yo, nosotros sabemos que hay una verdad absoluta. Nosotros sabemos que hay una revelación de esa verdad, y es Cristo Jesús nuestro Señor y su palabra. Nosotros sabemos. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir bajo estos conceptos, sino que tenemos que entender cómo es que la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús determina la verdad. Ahora, yo quiero esta noche responder por qué sucede esto. Quiero que miremos unos versículos de los más conocidos probablemente en la escritura. Así que vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Síganme en casa allá con la cita bíblica y presten mucha atención, porque hay cosas muy importantes que vamos a aprender acá esta noche. Dice: porque de tal manera, y usted se lo debe saber de memoria, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ver, se me perdió aquí. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Estoy en el versículo 19. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Estos versículos son muy importantes porque nos permiten uno entender cómo Dios ha actuado con el mundo y nos permiten también entender cómo el mundo ha actuado con Dios. Cómo Dios, siendo la verdad, actuó con el mundo y cómo el mundo actuó contra esa verdad, cómo el mundo respondió a esa verdad. Y yo quiero que entendamos un poco este pasaje. Entonces, en primer lugar, quiero que te fijes en el amor de Dios. Y si alguien esta noche nos está siguiendo, está viendo la transmisión, que no sea cristiano, pero por casualidad o porque alguien le compartió el live, nos está escuchando y de pronto le pareció interesante, venga a ver qué van a decir de la verdad y del posmodernismo. Yo quiero decirte una verdad ya, y la primera con la que quiero empezar es esto. Dios ha amado el mundo, dice así el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo primero, Dios ama a todo el mundo. Nosotros no podemos pensar ni creer que Dios ama a unos poquitos, que Dios ama a un grupito chiquitico. No, Dios ama a todo el mundo. Dios es amor. ¿Y cómo se demostró ese amor? Bueno, ahí dice, continúa diciendo el versículo, de tal manera amó Dios al mundo, estoy en el versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo fue la manera en que Dios demostró ese amor? ¿Por qué decimos que Dios es perfecto en amor? ¿O por qué decimos más bien Dios es amor? Precisamente por este hecho. Porque en medio de la historia, en medio de todo el caos que haya causado la humanidad, Dios ha mantenido su amor y lo demostró comprometiéndose a tal punto que sacrificó a su Hijo Jesús. Su Hijo unigénito, primogénito y único, eso es lo que quiere decir esa palabra, lo envió por amor a ¿qué? Al mundo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esto? Pues venir a la cruz del Calvario para redimir y para salvar el mundo. Eso dice el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí hay algo importante que ya tenemos que reflexionar y llegar a un punto aquí, todos los que nos están viendo y siguiendo esta noche. El amor de Dios es tan inmenso que cabe todo el mundo en ese amor. ¿Cómo Dios demostró su amor? ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. La cruz fue la muestra de amor por un mundo perdido. Y Cristo vino al mundo no a condenarlo, dice el versículo 17. Dios no envió al mundo a su Hijo a condenarlo, sino para que todo el mundo sea salvo. ¿Por qué? Por su Hijo. Ahora, aquí viene otro punto importante y es que creer en Cristo, la fe es necesaria. Por eso es el versículo 16, para que todo aquel que en Él cree. Muy bien, Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo el que en Él crea, si eso fuera a hacer que todo el mundo creyera en Cristo Jesús, todo el mundo fuera salvo. Esto es muy importante entenderlo. Pero quiero que en segundo lugar te fijes en algo que continúa aquí el versículo 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces la pregunta es, bueno, pastor, usted acabó de decir que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, pero en este versículo 18 ya dice que hay algunos que están condenados, y eso es una paradoja, porque parece una contradicción, pero no es una contradicción de ninguna manera. Es más, el mismo Señor Jesús, unos capítulos más adelante, en el capítulo 9, en el versículo 39, dice, hablando nuestro Señor Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces, en la persona de nuestro Señor Jesús encontramos tanto salvación, redención, no condenación, pero también juicio. Y ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo podemos solucionar ese aparente choque, esa aparente contradicción de verdades? ¿Cómo así? Dice que no vino para juzgar al mundo, pero en otro dijo que sí vino a juzgar. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué sucede ahí? Bueno, los mismos versículos que estamos leyendo nos lo dan a entender y nos lo explican muy fácilmente. Dice ahí, estamos en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree es condenado. Así que la condenación no viene dada por Dios, sino viene dada por la respuesta que el hombre da ante la verdad que es Cristo Jesús. Mira, tú que me estás escuchando, debes pensar muy bien en esto. Porque no es solamente que Dios es malo, Dios juzga, es que Dios, como si siendo bueno, creó un infierno. No, es que el hombre ha negado, ha renegado, ha rechazado, no ha aceptado, no ha creído.
en Cristo Jesús. Yo lo pongo en una manera de ilustración bajo esta perspectiva. Cristo está aquí en el centro, en el punto, y aquí está el hombre en otro lado, y él tiene que decidir, y los que creen en él no son condenados. Los que no creen inmediatamente son condenados, pero no porque Jesús nuestro Señor los condene, porque ellos mismos con sus acciones se han condenado a sí mismos. Y esto es importante comprenderlo. Dios sigue siendo magnánimo y sigue extendiendo su misericordia para todos. Algunos dudan, y antiguamente ya decían esto. Imagínense, hace 2000 años le decían algunos a los pastores o líderes: no, eso ya Jesús no viene porque se ha demorado tanto. Imagínense, se había ido hace poquito, y hoy día que han pasado ya 2000 años, ¿cuánto más algunos dirán? Eso ya no vuelve porque se han pasado 2000 años. Y ese retraso en realidad es la misericordia de Dios extendida a todos, a todo el mundo. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, al rechazar la luz, al rechazar creer en Cristo Jesús, el mundo se ha condenado a sí mismo. Cuando tú, que me estás escuchando, rechazas a Cristo, no es que Dios te esté condenando, tú mismo te estás condenando, porque tú mismo estás rechazando la salvación que te ha sido dada a ti gratuitamente. Ahora, ¿por qué el mundo se esfuerza en negar la existencia de Dios? ¿Por qué el mundo busca negar los absolutos éticos? ¿Por qué motivo los valores éticos son puestos patas arriba? Y entonces lo que es bueno ya no es bueno, sino es malo, y lo que era malo ahora es bueno. ¿Por qué sucede esto? Hemos visto cómo viene el pasaje desarrollándose, que Dios envió a su Hijo, que es la verdad, y esa verdad era para salvación. Nuestro Señor Jesús ahí en Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el hombre ha rechazado y eso lo ha condenado, y entonces en medio de su condenación, en lugar de acercarse a Dios, ¿por qué estamos en esta situación en donde ya no hay verdades absolutas de que esto es bueno? Porque cuando nosotros vamos a hablar con alguien y decir: mire, es que eso está mal, y decimos la palabra pecado, ¡ay, ya usted es un religioso! ¡Ay, ya usted es un fanático! ¿Por qué podemos caer en una situación, y ojo a esto, atentos a esto, en que quizás unos gobiernos se levanten, gobiernos influenciados por todo el movimiento humanista y mundano, pecaminoso y secular que hay, y prohíban que nuestras predicaciones hablen del adulterio como pecado, del homosexualismo como pecado? Estamos a puertas de llegar a una situación así en que nos prohíban. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Bueno, hemos llegado a una situación en donde se pretende eliminar toda categorización de lo que es bueno y lo que es malo. Y nos lo dicen: es que no juzgues, es que no digas las cosas, es que las palabras son duras, es que no digas, es que eso no es bueno decirlo así. Y cuando se dicen esas verdades, lo dice solamente porque él es religioso. Si no fuera religioso no lo diría. Por lo tanto, su verdad, la verdad que proclaman aquellos que somos cristianos, no es reconocida. ¿Por qué estamos en este mundo? Y quiero que te fijes en 3 cosas importantes esta noche. Versículo 19. Primero, hay un amor por las tinieblas. Y esta es la condenación, fíjese. ¿Por qué el hombre rechazó la luz? Semejante regalo, semejante cosa tan maravillosa como acercarse a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ojo a esto, subráyelo ahí en su Biblia, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, nuestro Señor Jesús. Y cuando esa luz se reveló al mundo, trajo entonces luz, válgame la redundancia, a lo que estaba siendo mal. Entonces su conducta iluminó la conducta del ser humano. Su santidad, su perfección mostró cómo era la verdadera vida. Sus palabras hablaron lo que era verdad. Establecieron un parámetro de conducta, un estándar de moralidad alto. ¿Y qué hicieron los hombres? Rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque amaban más las tinieblas que la luz. La luz, a diferencia de las tinieblas, pone al descubierto lo que está mal, revela las imperfecciones. Y yo quiero que tú mires un pequeño videito ahí y le prestes atención, y ahí vamos haciendo algunos comentarios ahorita a continuación.
Bien, tú te fijaste ahí en ese video, el paisaje es hermoso, cuando está iluminado, cuando hay luz, qué bonito esas montañas, esa nieve, ay, esa cabaña tan hermosa, pero apenas va cayendo la noche y llega la oscuridad, hasta llega un punto en que tú no ves absolutamente nada y no puedes descubrir la belleza de semejante paisaje. Bueno, eso nos sirve de ilustración para entender qué pasa cuando la luz se revela. Cuando la luz se revela, entonces va a ser evidente lo que está mal. Cuando la luz es clara, cuando la luz es potente y enfoca precisamente el lugar en un sitio específico, salen a la luz y se hacen evidentes los defectos, los puntos negros, las manchas. ¿Qué pasó con el hombre? Pues cuando nuestro Señor Jesús vino, la luz, inmediatamente los hombres decidieron amar las tinieblas por una razón. Dice ahí al final del versículo, porque sus obras eran malas. Ellos amaron las tinieblas. Decidieron escoger las tinieblas. Y alguien se pregunta, ¿y por qué todos no son salvos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué todos entonces no van al cielo? Ahí está la respuesta. No porque Dios no quiera, no porque Dios no quiere que ellos se salven, es porque ellos aman la oscuridad, ellos aman las tinieblas, ellos viven de una manera que no es correcta y no quieren enfrentar la realidad. ¿Sabe? Mire, ¿qué es lo que hace el hombre al verse confrontado con la verdad? ¿Qué es lo que hace? Mire, ¿qué se hace? Y le quiero dar una ilustración para que usted comprenda. ¿Qué se hace para eliminar una condena? Si alguien es condenado, ¿qué debe hacer? Pues sigue un proceso. Yo aquí traté de hacer unos pasos, 5 pasos. Primero, pues eliminar la acusación. Si ha sido acusado de ladrón o de homicida, de cualquier cosa, pues no, yo soy inocente y muestra la coartada y yo estaba en tal lugar, etcétera, etcétera. Intenta eliminar las pruebas. No hay pruebas. ¿Dónde están mis huellas digitales? Etcétera. Hay testigos. ¿Dónde hay los testigos? Intentará eliminarlos. Entonces hará todo lo posible para quitar los testigos. Y si no puede con eso, finalmente eliminará al juez, porque es el que lo juzga. Hace unos años había en Colombia algo que se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, pero gente que mandaba a matar los jueces, entonces tocó nombrar jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque si se conocía el rostro los asesinaban. Imagínense, una situación horrible. Y entonces eso lo hacían porque querían eliminar aquellos que los iban a juzgar. Y finalmente intentarán eliminar la ley. Si usted quiere eliminar una acusación en su contra, si usted quiere desaparecer un delito, elimine la acusación, elimine las pruebas, elimine los testigos. Usted ya sabe, si no hay cuerpo, no hay delito. Si no hay testigos, ¿quién me vio? Nadie puede asegurar. Si no hay juez quien me juzgue, pues nada. Y si no hay ley, no soy culpable absolutamente de nada. Y este proceso es el que ha seguido el mundo. ¿Sabe qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Al eliminar la palabra pecado, se cree inocente. Y entonces ya no se puede llamar pecado a una conducta que es pecaminosa y que en la Biblia está considerada como pecado. Y al hacer eso, entonces el hombre ya se cree inocente. Nada es malo si no hace daño a los demás, dicen aquellos. Así que ¿por qué lo juzgan de malo? Y entonces ese es un argumento de la privacidad. Yo con mi vida hago lo que quiero. Yo puedo ser, hacer y deshacer. Y desde que no haga daño a nadie más, no hay ningún problema. En segundo lugar, ha tratado de normalizar sus acciones. Al tratar de normalizar las acciones, entonces el hombre se cree inocente. Al hacerlas normales y como, ya todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, eso no es nada malo. Y ese es el argumento de la comunidad. El de donde va Vicente va la gente. El de que todos hacemos, entonces ya no somos malos. Ha quitado entonces la acusación y ha normalizado la conducta, pero si todos lo hacen. Y entonces si logra el hombre demostrar que Dios no existe, ya no habrá un testigo, ya no habrá un juez y por tanto no habrá una ley que le juzgue. Y eso es lo que ha hecho el mundo. El mundo ha eliminado la verdad por excelencia, que es la existencia de un Dios que creó el cielo, la tierra y los seres humanos, todo lo que existe. Y al quitar a ese Dios, entonces ya no hay un juez que le juzgue y por lo tanto ya no hay una ley. La Biblia no es ninguna ley ni ninguna palabra de Dios. Es un libro normal por ahí que se inventaron cualquier persona y como lo dijo cualquier persona, no me puede juzgar a mí. Ese es el proceso que ha seguido el mundo. Ahora, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué hace todo esto el mundo? Fíjese cómo venimos nosotros. Dios reveló la verdad la reveló para no condenar al mundo, sino salvarlo, pero el hombre no quiso enfrentar esa verdad, sino que amó las tinieblas y lo que ha hecho por el contrario es negar, tratar de eliminar, tratar de destruir.
¿Sabes? A veces pienso que nosotros los cristianos, y este mensaje también es para ti, no es una clase, esto no es una clase. Este mensaje es para ti porque a veces hay cosas que no te gustan de la Biblia. Tú te confiesas cristiano, dices yo creo en Dios, creo en la palabra, amén. Pero hay cosas que no te gustan de la Biblia. Y entonces puede ser temas como por ejemplo el diezmo. Temas como por ejemplo obedecer a las autoridades. No te gustan esos temas, la Biblia decir eso. Y entonces eso como que, no, pero si nadie obedece a las autoridades. No, pero si nadie lo da. Y entonces cuando escuchas un mensaje de estos, un mensaje que habla de los diezmos o de someterse a las autoridades, de respetar las autoridades, no importa quién sea, entonces ya tus oídos se tapan, te vuelves sordo, ya esta predicación, esto aquí son fanáticos, es que aquí no quieren pensar, es que aquí etcétera, etcétera, porque es que no te gusta ese mensaje. Y entonces estás actuando como aquellos que rechazaron la luz verdadera. Y tú, aunque eres cristiano, estás rechazando la luz que revela lo que hay en tu corazón, esas malas motivaciones, esas malas intenciones. Y así puedo seguir dando ejemplos y ejemplos de cosas que probablemente haya ocultas en tu corazón. Pero no quieres enfrentar la luz que saca y revela aquello que hay. Y prefieres amar el secreto, la hipocresía, la mentira. No debemos amar las tinieblas. Aún nosotros, aún tú que eres cristiano, no debes amar las tinieblas. Pero mira, en segundo lugar, quiero que te fijes, el hombre no solo amó las tinieblas, el hombre amaba la aprobación. En otro sentido, otra manera de decirlo es, el hombre no deseaba ser reprendido, bajo ninguna circunstancia. ¿Y quién quiere ser reprendido? Yo recuerdo a veces cuando estaba en casa con mis hermanas y entonces uno peleaba con ellas y pues el hombre y un poquito, ay hermano, me toca ahí. Entonces me ponía a pelear con ellas y pues usted sabe, claro, un cocotazo o un golpe o un empujón, uno les pegaba a las hermanas, aunque ellas también me pegaban. Y entonces ¿sabe qué hacía yo? Apenas empezaban ellas a llorar por allá y ya sabía que mi papá iba a llegar, yo no quería que me regañaran y lo que quería entonces era que mis hermanas o mi hermana dejara de llorar. ¿Y qué hacía? Ay, perdóname, por favor, y ruegue para hacerla reír, y si la hacía reír ya sabía que no iba a decir nada a mi papá y entonces yo estaba perfecto. Así que mi búsqueda de ese perdón no era por que me perdonara, sino por evitarme el regaño de don Félix, imagínese. Y así es el ser humano, uno lo hace de niño, pero así también se hace de adulto. La humanidad, el mundo hace exactamente eso, no quiere ser reprendido, tiene un amor por la aprobación, no solamente ha amado las tinieblas, sino que también ama la aprobación. Y entonces dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, escuche esto, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que señalar en este versículo que es importante. El que hace el mal no es indiferente con la luz, no es indiferente con la verdad, la odia. Y eso es muy importante entenderlo. Mire, aquí dice el versículo aborrece y la palabra en realidad en el idioma original es odio, es odio. Juan utiliza esa palabra casi que una tercera, bueno, del 100% la utiliza una tercera parte. Aborrecer, a odiar, ¿sí? Lo que pasa es que la palabra para nosotros odio suena fuerte, pero esa es la palabra que mejor nos da a entender lo que se está diciendo en este versículo. Aquel que hace el mal, que no quiere venir a la luz, no solamente ama las tinieblas, sino que odia la luz. Por eso hay persecución contra Dios, por eso hay persecución contra la iglesia, por eso hay persecución contra la palabra de Dios, porque la odian, no la pueden soportar. No solamente es una actitud indiferente como, bueno, pues allá que crean lo que crean. Ellos ahí sí, esa ética de, pues desde que no me haga daño a mí no hay problema. No, ellos quieren imponer su realidad y su realidad es sin Dios, su realidad es sin la verdad absoluta. Y eso también te puede pasar a ti. Que en alguna circunstancia tú quieras eliminar algunos versículos de la Biblia, algunas doctrinas de la Biblia porque no te gustan. El lunes, nosotros hacemos todos los lunes un live por Facebook y alguien decía y alguien argumentaba y decía Dios nunca castiga, y sabe, eso es un choque para una persona que tiene un conflicto en su corazón, entender Dios castiga.
Y yo le expresaba unos versículos y le puedo mostrar muchos más de cómo Dios es evidente que sí castiga, inclusive a sus hijos. Pero alguien no quiere aceptar eso y simplemente no le gusta. Entonces esto no me parece bueno, esto no me parece real, esto no me parece. Y así que no le gustará y se cambiará probablemente de iglesia o cambiará de predicador porque es que él dice cosas que no son. Pero estamos hablando de la verdad y la verdad no puede cambiarse. Y te puede pasar eso a ti. Y entonces el mundo odia la luz, odia la verdad, por eso la ataca. Por eso algunos hacen y pagan. Escuché que un hombre, uno de los ateos más famosos de ahorita del mundo, yo todavía no sé si estará vivo, creo que sí, Richard Dawkins, pagó de su propio dinero unos pendones gigantes allá en Londres, en esos buses de 2 pisos en donde decía Dios no existe. ¿Y por qué lo paga? ¿Y por qué se preocupa por eso? ¿Por qué no piensan, pues dejémoslos allá, esos locos cristianos con sus cuentos, que pobrecitos, dejémoslos así? No, les interesa es realmente destruir y acabar con esa verdad. Pero otra cosa es que no solamente odian, sino que no quieren acercarse a la luz, no quieren acercarse a la verdad. La verdad expone su conducta, expone que los motivos de sus corazones son pecaminosos, son engañosos, hay maldad nada más y no quieren acercarse. Lo peor que le puede pasar a un mundo lleno de maldad, lo peor que le puede pasar a una persona que tiene en su corazón malas cosas, es enfrentarse a algo que hace evidente eso. Todos los seres humanos quieren guardar la apariencia. Todos los seres humanos quieren hacer cosas buenas. Por eso hay algo que hoy día son los filtros o Photoshop. Entonces se toman la selfie y el filtro, me veo más bonito así, me veo más bonito así. Photoshop, entonces me quito el gordo, o me saco aquí, o me hago aquí, o me borro las manchas. ¿Por qué hacen eso? Porque todo el mundo quiere una apariencia y que no sea revelado sus defectos. Aman la aprobación. Saben que al acercarse a la luz su conducta va a ser reprendida y la verdad duele. La condena por las acciones que se aman es algo intolerable para el mundo. Eso no lo toleran. Ellos no pueden aceptar bajo ninguna circunstancia que lo que hacen sea condenado. No lo pueden tolerar. Simplemente no quieren escuchar la verdad. Por eso prefieren las tinieblas. Prefieren negar la verdad. Les duele escucharlo, así que no lo van a aceptar. Y el mundo hace eso. Pero quiero que en tercer lugar tú te fijes en algo importante, y es el versículo 21. Dice: mas el que practica la verdad, de los cuales somos tú y yo, viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En tercer lugar, hay un amor por la verdad, por la luz, y es en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. El mundo ama las tinieblas, el mundo odia la verdad, el mundo no se acerca a la luz, el mundo ha negado todo, el mundo tiene un plan y un propósito, y en la medida que lo logre va a lograr entonces establecer que no hay una verdad absoluta, que todo es relativo, que no hay nada que defina cómo se debe vivir. Eso es lo que intenta hacer el mundo. Pero para aquellos que amamos la verdad, para aquellos que amamos la luz, cada vez nos enfrentamos más a ella. Nos acercamos más a la luz. No tememos ser expuestos ante Cristo. Y aunque sabemos que somos imperfectos porque pecamos, fallamos, no tenemos miedo a presentarnos ante Él porque sabemos que hay perdón, y que por el contrario esa revelación, ese conocer la verdad de nuestra vida nos va a sanar, nos va a restaurar, y con el poder del Espíritu Santo nuestras vidas serán distintas, como dice ahí al final el versículo: manifiesto, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero llevarte a reflexionar en algo importante en este punto. Tú como creyente, tú como cristiano, cada vez que vas a la luz, cada vez que vas a la verdad, como esta noche lo estás haciendo a través de esta predicación, cada vez que tu corazón, tu mente, todo lo que eres es confrontado con la verdad, algo sale a flote, algo se revela. Yo di algunos ejemplos, pero quizás alguien está luchando, la esposa está luchando con sujétese a su esposo. Eso no me gusta. Quizás el esposo está luchando con el sujétese a su esposa, porque la Biblia también nos dice eso. Lucha con cómo así que tengo que amarla como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo así que somos iguales?
Y lucha con eso. Quizás cuando llegas a la palabra de Dios te enfrentas cada vez, y esto debe ser horrible vivir así, te enfrentas cada vez con una acusación: estás viviendo mal porque la luz dice que háganse tesoros en el cielo y no en la tierra, y tú estás enfocando toda tu vida a este mundo. Y cada vez que escuchas la palabra dices esto, y entonces tú tomas dos decisiones: o amas la verdad o amas las tinieblas. Y cuando amas la verdad, entonces enfocas tu vida en lo correcto, pero cuando amas las tinieblas, dices: estos son unos fanáticos, no quieren que uno sea profesional, lo que quieren es que uno sea pobre toda la vida, lo que quieren es que uno no avance a nivel profesional ni personal. Eso es lo que buscan esos cristianos. ¿Por qué? Porque amas las tinieblas, y entonces empiezas a buscar justificaciones para seguir en lo que estás. Y puedo seguir dando otros ejemplos y muchos más ejemplos. A los jóvenes no les podrá gustar, venga, busque su esposo o su esposa entre los creyentes. No, pero ¿cómo así? Si también los demás son, ¿acaso Dios no ama al mundo? Pastor, acabo de decir eso. Pastor, no acabo de decir que tenemos que hacer una labor evangelística. Pastor, y yo quiero y yo creo que yo puedo traerlos acá. ¿Y por qué tengo que buscar? Además, los de la iglesia son feos y entonces esa palabra no te gusta. Y entonces buscarás todas las excusas para hacer lo que quieres, porque amas las tinieblas y no la verdad. Y quizás por eso es que tu devocional es malo. Quizás por eso es que tu vida de oración es un fracaso. Porque tienes entendido que cada vez que te arrodillas, que cada vez que vas a la escritura, cuando prestas toda la atención y colocas todo en eso, toda tu mente y tu corazón en eso, descubres cosas que debes cambiar. Dices: ¿esto qué es? Dice la Biblia en 2 Corintios 3, dice: todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados por la gloria somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que pasa cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú vas al devocional, cuando tú estás enfrentado a la predicación. Tus motivos son confrontados. Y entonces, si no quieres eso, pues no quieres hacer el devocional. Si no quieres eso, pues te gusta más la alabanza, porque es que en la alabanza no hay confrontación. Estamos cantando tan bonito: levanto mis manos, eso es hermoso, hermoso eres. Pero cuando llega la palabra y me va a decir algo que no me gusta, entonces ya inmediatamente hay un bloqueo mental, los oídos se cierran y no escucho. Porque estás amando más las tinieblas que la verdad. Y es momento, este es el momento preciso para corregir eso. Nosotros debemos ser transformados. Y esto, les decía, no es una clase de posmodernismo, ni mucho menos, ni es un estudio. No, esto es una predicación. Claro, tratamos de entender el pasaje como es, claro que sí, pero es una predicación y yo tengo que tocar tu corazón. Si tú amas las tinieblas, si no amas la verdad, entonces tú no querrás ser enfrentado a los mensajes de la palabra de Dios. Buscarás que te digan solamente cosas bonitas, sino que te digan todo el consejo de Dios. Desafortunadamente, cuando somos enfrentados a la palabra de Dios, siempre sale algo a la luz, siempre sale algo mal, siempre sale algo que tenemos que cambiar y transformar. Y no puedes seguir viviendo así, tú que eres cristiano. Tú que has dicho: yo vivo por la verdad, yo me acerqué a Cristo, entregué mi vida para Él. No puedes vivir más de esa manera. Pero también quiero hablar a aquellos que nos están viendo, que no son cristianos, que están interesados. Amigo, si tu rechazo a las cosas espirituales o a Cristo Jesús o a su palabra se debe a que estás sumido en prácticas que no son las correctas y tú en el fondo sabes que están mal y simplemente has sentido como un mensaje de condenación, de acusación en la iglesia, pues la realidad, tengo que decirte, claro, probablemente eso es lo primero que sentirás, pero también déjame decirte algo maravilloso: Dios te ha amado. Y a pesar de que las acciones no sean las mejores, y a pesar de que la acusación hoy embargue tu corazón, debes saber: hay algo, hay alguien que pagó por ti y te puede dar el perdón, la salvación de tu alma. Solo tienes que acercarte, aceptar la verdad y acercarte a la luz, permitir que ella ilumine tu vida. Y claro, saldrán quizás cosas horribles, que tú te avergüences, cosas que tú no quieras que sepan. No tengas temor,
Nosotros no estamos aquí para condenarte ni acusarte, no, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es llevarte a los pies de Cristo y que reconozcas que hay un Señor y Salvador y tu vida sea salva. No tengas miedo. Deja que tu corazón, todo lo que hay en ti, salga a flote. Y vas a ver cómo el perdón de Dios va a sanar tu vida, va a restaurar tu corazón. Y yo quiero que oremos en casa. Ore, haya cierre. Y dependiendo del caso, si alguien es cristiano o si alguien tiene que reconciliarse, o si eres cristiano pero has amado las tinieblas, es momento de corregir. Porque nosotros no debemos vivir conforme a este mundo, y vivir conforme a este mundo es amar las tinieblas. ¿Y cómo las amamos? Pues hombre, pues cuando no nos gusta la verdad y queremos callarla y queremos taparla. Así que en casa cierra tus ojos y oremos. Señor Jesús, tú eres la verdad revelada a este mundo. Tú eres la luz que ilumina la oscuridad, las tinieblas de este mundo. Tú puedes transformar las vidas. Tú puedes hacer milagros. Oh Dios, tú has cambiado mi vida, has cambiado mi corazón y te pido que lo sigas haciendo. Perdónanos. Pida en casa perdón, pida en casa perdón. Perdónanos cuando hemos amado las cosas que no están bien, cuando hemos amado las tinieblas. Cuando hacemos las cosas porque es normal, porque así se hace. Y no confrontamos nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos miedo de confrontarlas porque sabemos que están mal, pero estamos tan habituados a lo pecaminoso que no queremos ir. Perdónanos. Y lloro especialmente por aquellos que no son cristianos, pero que están escuchando esta transmisión, viendo la enseñanza. Que tú toques sus corazones. Y que la palabra que hoy ha sido proclamada toque esas vidas y los haga, Señor, rendirse y reconocerte a ti como su Señor y Salvador. Por favor, Padre Celestial, por favor. Amén. Amén.